Hoy nos acompañan en el plató de redacción médica Álvaro Pinto, oncólogo del Hospital de la Paz de Madrid, y Beatriz Pérez, directora médico de Roche España. Estos dos profesionales nos hablarán de GU-SPOT, un proyecto impulsado por Roche sobre el cáncer genitourinario. Además, en esta entrevista abordaremos el panorama actual de estos tumores y la contribución de Roche al manejo de ellos. Por último, miraremos al futuro y hablaremos sobre la medicina personalizada y los biomarcadores en oncología. Buenas, Álvaro, Beatriz, muchas gracias por concedernos esta entrevista a Redacción Médica. Bueno, ¿cómo es el panorama actual del cáncer genitourinario, Álvaro? Hola a todos, gracias por la invitación a participar en esta entrevista. La verdad es que el panorama del cáncer genitourinario ha cambiado mucho en poco tiempo. Es verdad que hasta hace una década aproximadamente teníamos pocas herramientas con las que tratar a los pacientes y las usábamos de la mejor manera posible, pero sabiendo que eran muy limitadas. Y ahora, en todos los tumores que corresponden al ámbito genitourinario, en cáncer de próstata, tumores uroteliales, cáncer de vejiga, cáncer de riñón, ha habido una explosión de nuevos tratamientos disponibles que mejoran lo que ya teníamos. Yo siempre digo lo mismo, es una muy buena noticia que se nos compliquen las cosas, porque significa que tenemos más opciones eficaces para ofrecer a los pacientes. Ahora hay que intentar aprender a usarlas de la mejor manera posible y eso tampoco es fácil. ¿Cuál es el compromiso de Roche con la oncología, Beatriz? Bueno, yo creo que cuando a uno le viene a la cabeza Roche, ¿no? Está 100% ligado a la oncología, aunque sí que es cierto que en estos últimos años estamos sufriendo una diversificación del portfolio, investigando en otras áreas. Pero bueno, yo creo que ese vínculo, ¿no? esa cantidad de tratamientos que hemos conseguido proporcionar a los clínicos y sobre todo proporcionar a los pacientes, pues nos sitúa, ¿no? En los primeros puestos en lo referente a oncología. Claramente no, se me vienen a la cabeza algunos fármacos que han cambiado totalmente el paradigma del tratamiento oncológico. Y esa es la línea que queremos seguir seguir aportando innovación, queremos seguir aportando soluciones a los pacientes y, por supuesto, los mejores tratamientos. Y no solo los tratamientos, creo que nos encontramos en un momento en el que hay que aportar más soluciones a los pacientes, una aproximación muy holística, digamos, muy 360 grados, en los cuales acompañes al paciente en lo que nosotros denominamos el viaje, ¿no? de la patología. Con lo cual, bueno, pues también el área del diagnóstico, en el cual, bueno, Roche tiene muchas fortalezas, porque como bien sabéis, tenemos dos patas muy potentes, uno que es el área de fármacos y otro que es el área de diagnóstico. Y creemos que ese tándem, ¿no? Al final vamos a conseguir que la medicina siga evolucionando y, como decíamos antes, que demos los mejores tratamientos a los pacientes, que es el objetivo que tenemos todos. Y en este sentido, ¿qué papel juega la investigación en el genitourinario? A ver, la investigación en general en Roche es uno de los pilares fundamentales que tenemos y, por supuesto, el compromiso que tenemos con el área de genitourinario dentro de oncología es muy fuerte. Llevamos más de 10 años acompañando a los pacientes, acompañando a los oncólogos. Creo que hay grandes hitos, como decía el doctor Pinto, además, ¿no? En los últimos años ha evolucionado de una manera muy grande los tratamientos que se pueden ofrecer a los pacientes en este área y quizá la inmunoterapia, ¿no? Sea uno de esos grandes hitos. Con los anti-PDL1, sobre todo en el tratamiento del cáncer de vejiga, bueno, pues se ha ofrecido una mejor calidad de vida a los pacientes, hemos aumentado la supervivencia de estos pacientes y, por supuesto, ese compromiso sigue. Vamos a seguir haciendo investigación y recalcar, ¿no? Lo fuerte que es España en la investigación en oncología, no solo en el área genitourinario, y esto se debe a los grandes profesionales sanitarios que tenemos. Estamos situados en el segundo lugar a nivel mundial dentro de Roche, dentro de investigación, compitiendo con países como puede ser Estados Unidos, y comparar el número de habitantes, ¿no? La población que tenemos en España con la de Estados Unidos, y estamos muy similares, con lo cual es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos y tenemos que agradecer sobre todo, pues, a los profesionales sanitarios y a los pacientes que son tan generosos, ¿no? De formar parte de esta investigación y hacer que evolucione la medicina.
Y una de las partes de las que venimos aquí a hablar es de que Roche va a lanzar GU Spot, que es un punto de encuentro sobre el cáncer genitourinario, y el doctor Pinto es embajador de este proyecto. ¿En qué consiste? Yo creo que es importante, como hemos dicho, que hay una avalancha de información y GU Spot lo que pretende ser es, como decías, un punto de encuentro para todos los profesionales sanitarios involucrados en el manejo de estos pacientes con tumores geniturinarios. Es una manera de dar una información actualizada, en un formato también accesible, porque muchas veces, insisto, hay mucha información, pero luego uno no tiene ni el tiempo ni la capacidad de sentarse, parar, escuchar, entonces formato vídeo, formato podcast, como digo, que facilite que todos los que estamos interesados en el manejo de estos pacientes podamos tener, como digo, ese punto de encuentro, ese punto de referencia donde sabemos que compañeros de alto prestigio han revisado temas, los exponen de una forma sencilla, asequible y sobre todo, insisto, enfocado en todas las áreas del cáncer genitourinario. Esto no es algo es muy específico ni para oncólogos ni para urólogos, ya lo hablaremos después, la importancia, ¿no?, de que el enfoque de estos pacientes se haga desde un entorno multidisciplinar, con lo cual todo profesional sanitario interesado en el manejo de estos pacientes, como digo, nuestra idea es ofrecerles aquí un punto de encuentro para poder estar actualizado e informado de la mejor manera posible. Comentaba el doctor Pinto que se trata de vídeos. ¿Por qué Roche apuesta por la tecnología para compartir y formar a los profesionales sanitarios? A ver, yo creo que partimos, ¿no?, de la base que la formación continuada de los profesionales sanitarios ha de ser una piedra angular, ¿no?, en cualquier país, yo creo, o sea, porque nos beneficiamos todos. Si al final tenemos profesionales sanitarios que están lo más actualizados, lo que conseguimos es que los pacientes reciban los mejores tratamientos. Desde Roche siempre hemos apostado por esta formación continuada, por apoyar a los profesionales en este sentido, pero es verdad que la pandemia ha puesto todo un poco patas arriba, con cosas negativas y cosas positivas, ¿no? Lo positivo quizá es que toda esta tecnología la hemos hecho mucho más accesible, la gente está muchísimo más acostumbrada a utilizarla en su día a día. Los propios profesionales sanitarios, que a lo mejor antes teníamos unos formatos que eran mucho más presenciales, mucho más face to face, han identificado todas esas cosas que nos da, ¿no?, el entorno tecnológico, el entorno virtual, como decía el doctor Pinto, mucho más accesible, cada uno lo puede consumir un poco cuando quiera, teniendo en cuenta pues, que los clínicos, ¿no?, pues tienen muy poco tiempo. Creo que esto es un plus, ¿no?, que tú decidas cuando tienes ese huequito para poder actualizarte. Lo cual no quiere decir que no vayamos a utilizar, ¿no?, otros medios que creo que son muy relevantes y que no tenemos que perderlos. Pero sí que es cierto que el foco ahora mismo está puesto en la tecnología, en lo digital, y esto nos ayuda, bueno, pues a poder acceder también a mucha más gente. Eso lo estamos viendo, tenemos muchos más profesionales que se conectan a esta educación continuada, lo cual creo que es algo muy, muy positivo. Profundizando un poco más, ¿cómo ha sido la evolución en el tratamiento de los cánceres de vejiga? Pues volvemos un poco a la primera respuesta, ¿no? Llevábamos muchos años, podríamos decir incluso décadas, haciendo lo mismo porque no teníamos muchas más herramientas que se hubieran demostrado eficaces y el único tratamiento sistémico que había demostrado una cierta eficacia es la quimioterapia. La podíamos usar de diferentes maneras, adaptándonos al perfil del paciente, obviamente, no todos los pacientes son iguales, pero no teníamos muchas herramientas más, sabiendo que son de una eficacia limitada y que, bueno, que tienen unos efectos secundarios que pueden ser más o menos severos, pero que es quimioterapia, o sea, que son unos efectos secundarios que sabemos manejar, pero que pueden ser importantes para el paciente, y eso también es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Con la llegada de nuevos tratamientos, como comentaba Beatriz, sobre todo la inmunoterapia, que es lo que ha venido a revolucionar muchas áreas de la oncología, pero yo creo que sobre todo en los tumores uroteliales, precisamente por la ausencia de otras alternativas, lo ha revolucionado todavía más, porque realmente hemos pasado de pues, tener una herramienta como la quimioterapia y usarla de la mejor manera posible, a tener una estrategia completamente distinta, como es la inmunoterapia, y que además se puede adaptar muy bien a diferentes perfiles de pacientes y a diferentes etapas de la enfermedad, ¿no? Ese viaje a lo largo de toda la enfermedad que hablábamos al principio. Y llegarán más cosas, llegarán combinaciones de inmunoterapia con otras estrategias, con otros fármacos. Al final, de lo que se trata, y compañeros que llevan otras patologías, otros pacientes con otras neoplasias ya han pasado por esto, ¿no?, es adaptar todas las herramientas disponibles que tengamos a cada paciente individual, y en eso
pues la inmunoterapia nos viene a ayudar porque nos da, como digo, varias opciones e intentar no tratar a todos los pacientes de la misma manera. Y en este sentido, ¿cómo ha contribuido Roche al manejo de esta enfermedad? Nosotros, el objetivo que tenemos es poder aportar la máxima innovación en lo que se refiere a tratamientos, y hablábamos de soluciones a los pacientes antes. En el área de geniturinario, el doctor Pinto yo creo que lo ha descrito perfectamente, ¿no? La inmunoterapia ha sido un factor totalmente determinante en este avance del tratamiento de este tipo de pacientes. Y ahí hemos puesto mucho foco y seguimos poniéndolo en toda esa investigación, en poder aportar cada vez más tratamientos más novedosos que mejoren la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes. Otro punto en el que también bueno, pues queremos seguir aportando nuestro grano de arena es todo el área de los biomarcadores, ¿no? Cómo podemos tener una medicina cada vez más personalizada, cómo somos capaces de identificar cuáles son esos pacientes que más se van a beneficiar de un tratamiento. Y quizá el tercer punto, ¿no?, es cómo adelantarnos en el tratamiento de la enfermedad. Uno de los grandes objetivos que tenemos es la curación. Siempre hablamos de más eficacia, mejor calidad de vida, pero ¿no? Nuestro objetivo final, nuestra prioridad debe ser esa curación. Y cuanto antes trates una enfermedad, cuanto más temprano seas capaz de administrar ese tratamiento, pues una mayor probabilidad tendrás de curación. Y en eso estamos. Ha mencionado ya la doctora Pérez a los biomarcadores. Le quería preguntar, ¿cuál es el papel de los biomarcadores en el cáncer genitourinario? Está por definir, es algo que está creciendo, pero es lo ideal. Quiero decir, si estamos planteándonos poner un tratamiento, es porque tiene, bueno, pues su ensayo clínico positivo, su aprobación, etcétera, etcétera, pero también somos conscientes de que dentro de ese ensayo, con centenares de pacientes, hay pacientes que se benefician mucho, pacientes que se benefician poco, pacientes que no responden, pacientes que aparte tienen más toxicidad que otros, y eso, la única manera de saber de alguna manera adaptarnos a cada paciente es un desarrollo inteligente de biomarcadores para dar el tratamiento al paciente que más opciones tiene de beneficiarse o no darlo a un paciente que no se va a beneficiar de él, que no va a tener ninguna ventaja por recibir ese tratamiento y que incluso puede estar perdiendo tiempo en poder probar otras alternativas terapéuticas. Por lo tanto, al final, los biomarcadores debería ser una piedra angular. Muchas veces nos enfocamos siempre en fármaco, ¿no? Y tenemos muchos fármacos, y es muy bueno tener muchos fármacos, pero si no sé cómo usarlos, pues al final realmente seguimos igual, ¿no? Bueno, pues tenemos más herramientas, pero al final no tengo ninguna manera de usarlas de forma ordenada o de dar a cada paciente lo que realmente le va a beneficiar, ¿no? Entonces, yo creo que los biomarcadores es algo que antes, como no teníamos tantas herramientas terapéuticas, pues podía ser algo secundario. Ahora que tenemos más opciones, llega el momento de saber cómo ordenarlas o cómo usarlas de la manera más inteligente posible. Otro aspecto importante es el trabajo multidisciplinar. ¿Qué nos puede comentar en este sentido? Siempre decimos que el paciente es el centro, ¿no?, de todo lo que hacemos, pero claro, eso hay que demostrarlo. Si el paciente es el centro, entonces todos los especialistas implicados en la atención al paciente debemos poner lo mejor de nuestro conocimiento para que se beneficie es el paciente. El paciente no es de nadie, el paciente no es del oncólogo, el paciente no es de ningún especialista. Entonces, es la única manera de dar una atención de excelencia a los pacientes, que un paciente sea valorado por todos los especialistas implicados en su manejo, en su atención, a lo largo de todas las etapas de la enfermedad. Entonces, quiero decir, esto yo creo que es algo que se hace y se hace muy bien en muchos hospitales, pero que tiene un margen de mejora también. Es decir, la atención en torno a un comité de tumores debería ser algo mandatorio. Quiero decir, pacientes tan complejos, no solo como los tumores uroteliales, como cualquier paciente oncológico, no puede tratarse en base a una decisión individual, o al menos no debería. Antes de decidir o de tomar unas decisiones que pueden afectar y mucho a todo el recorrido del paciente oncológico, pues deben tomarse decisiones colegiadas por todos los miembros que realmente saben de su tema. Yo no voy a hablar de algo de lo que no sé, pero sí creo que puedo aportar de cosas de las que sé, y ahí es donde creo que tenemos que estar todos los especialistas implicados en la atención a estos pacientes. En esta misma línea, ¿la medicina personalizada será clave para el futuro de la oncología? A ver, más que para el futuro, yo creo que para el presente, ¿no? O sea, ya estamos haciendo, vamos, los clínicos llevan mucho tiempo haciendo medicina personalizada, y no solo para oncología, yo creo que para toda la medicina y todas las especialidades en general.
Y es que al final creo que estamos sufriendo una revolución total, o sea, la tecnología, la parte de datos a gran escala, la medicina personalizada, los biomarcadores, están poniendo patas arriba la manera en la que se hacía medicina y actualmente creo que tenemos que ir incorporándolo a nuestro día a día. Y eso es muy importante, sobre todo en el área de oncología, ¿no? Que todos los pacientes puedan recibir un diagnóstico de precisión, que puedas identificar determinadas alteraciones, determinadas mutaciones, que al final eso puede definir si se van a beneficiar de unos tratamientos u otros. Esto tiene que ser una prioridad a nivel nacional para que podamos ofrecer los mejores tratamientos a los pacientes. Esta es otra de las áreas en las que yo creo que desde Roche hacemos mucho hincapié, llevamos mucho tiempo, muchos años trabajando en la medicina personalizada y como hablábamos en un principio, al final la fortaleza de que tengamos el área de diagnóstico y el área de farma hace que seamos muy fuertes en esta aproximación hacia los pacientes para poder ofrecerles los mejores tratamientos. O sea, que más futuro presente, pero como dice el doctor Pinto, todavía hay mucho que hacer, muchas áreas de mejora, pero creo que vamos por el camino. Y hablando un poco más del futuro, ¿hacia dónde se dirige el futuro de estos cánceres? Pues al final el área de genitourinario para nosotros en Roche es una prioridad. Lleva siéndolo ya, como decíamos antes, llevamos 10 años, ¿no?, inmersos en este reto de conseguir la curación de este tipo de tumores. En el momento actual tenemos una decena de ensayos clínicos que están explorando distintos tratamientos cada vez más innovadores y luego un fuerte compromiso también con la investigación local que creemos que es muy importante, ¿no? Los centros académicos ponen en marcha también ellos sus propios estudios y nosotros queremos apoyarles en todo esto. Hablábamos del área de vejiga, ¿no?, con la inmunoterapia, los avances que hemos dado, pero bueno, pues también el área de tumores renales, ¿no?, cómo vamos a mejorar la calidad de vida de esos pacientes, no solo en los estadios tempranos, sino en los estadios, metastásicos, sino en esos estadios mucho más tempranos, incluso, bueno, pues la parte del cáncer de próstata, ¿no? Estamos hablando del cáncer de mayor incidencia en el género masculino, con una altísima mortalidad. Y bueno, pues también tenemos tratamientos, ¿no?, tratamientos orales dirigidos que queremos mejorar la calidad de vida y la supervivencia de estos pacientes en estadios cada vez, ¿no?, más avanzados. Con lo cual hay mucho por hacer todavía y bueno, queremos seguir demostrando nuestro compromiso con este área. Le lanzo la misma pregunta a usted, doctor Pinto. ¿El futuro de estos cánceres hacia dónde se dirige? Yo creo que ya se ha comentado un poco, ¿no? Tiene que ir de la mano tratamientos eficaces y biomarcadores que nos ayuden a colocarlos en una estrategia, como digo, lo más inteligente posible o lo más individualizada posible. Y también, como también se ha comentado, tratamientos o estrategias que se demuestran eficaces en estadios más avanzados de la enfermedad, intentar llevarlos a fases más precoces para al final aumentar la curación de pacientes, ¿no? Porque tenemos estas dos poblaciones, ¿no? Por un lado, obviamente, el paciente con una enfermedad avanzada hay que ofrecerle el mejor tratamiento posible, con la mejor calidad de vida, aunque sepamos que muchas veces la curación es muy difícil de conseguir. Pero, como digo, esas estrategias que se demuestran eficaces en esas fases tenemos que intentar exportarlas, ¿no?, o testarlas en fases más precoces para al final conseguir ampliar la curación de pacientes. Y como digo, por insistir una vez más, los oncólogos siempre pedimos biomarcadores, siempre pedimos poder que esa medicina de precisión sea una realidad para el mayor número de pacientes posibles. Coincido con la doctora Pérez, ya se hace medicina de precisión, pero probablemente para menos pacientes de lo que nos gustaría, porque o no tenemos la suficiente información o todavía no sabemos distinguir esos subgrupos de pacientes que van a comportarse de maneras distintas recibiendo el mismo tratamiento. Así que, ya digo, como futuro, obviamente mejoría de los tratamientos para los pacientes en estadios avanzados, mejoría de las tasas de curación para pacientes con enfermedades en una fase más precoz y una mayor información que nos permita hacer una medicina de precisión en un porcentaje más amplio de pacientes. Volviendo al proyecto impulsado por Roche, GU-SPOT, ¿dónde podemos tener acceso a este contenido y a qué público está dirigido especialmente? Hablábamos de
de profesionales, ¿verdad? Sí, GeoSpot va dirigido, como decíamos al principio, a profesionales sanitarios con interés en el área de los tumores geniturinarios, de los tumores urológicos. Entonces estará alojado dentro de la web de Roche Plus para profesionales sanitarios y ahí estará, pues como digo, alojada el punto de encuentro, ¿no?, de GeoSpot, y se irán mandando, bueno, la información periódica de novedades, actualizaciones o contenido que se vaya colgando, que se vaya alojando en esa parte de la web de Roche, que es Roche Plus para profesionales sanitarios. Muy bien, pues ya se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a ambos por la entrevista y esperamos volver a veros en otra ocasión.